Aquí estoy, en este rincón de la Internet que se ha vuelto una especie de confesionario público para almas que, como la mía, han coqueteado con el más allá y han vuelto con historias que desafían toda lógica. Me llamo Samuel, y la verdad es que, hasta hace muy poco, mi vida era una fachada tan bien construida que ni yo mismo sabía dónde terminaba el personaje y empezaba el hombre. Tenía 42 años cuando todo explotó, una edad donde uno ya debería tener la vida medio resuelta, ¿no? Pero la mía era un laberinto de secretos y apariencias. En esa época, mi día a día giraba en torno a la iglesia evangélica donde crecí, donde me hice un nombre y, irónicamente, donde tejí la red más intrincada de hipocresía que uno pueda imaginar. Era el ministro de alabanza, el que con voz potente y gestos fervorosos guiaba a la congregación en cánticos de devoción. La gente me miraba con admiración, buscaba consejo, me veía como un pilar de la fe, y yo, por dentro, era un polvorín a punto de estallar, con pecados ocultos que me carcomían el alma y el miedo constante de que mi castillo de naipes se derrumbara en cualquier momento. Mi fe era una puesta en escena, un papel que interpretaba con maestría. Cada domingo, cada ensayo, cada reunión de oración era una actuación digna de un Oscar. Cantaba con pasión, oraba con fervor aparente y predicaba sobre la santidad mientras mi propia vida se desmoronaba en la oscuridad. Tenía terror de ser descubierto, de decepcionar a esa comunidad que me idolatraba y a la vez me sentía atrapado en esa doble vida, como si estuviera bailando con la más fea en una danza macabra que no tenía fin. Por fuera, el siervo de Dios. Por dentro, un hombre dividido, lidiando con decisiones y placeres que estaban a años luz de lo que predicaba. Era un dolor constante en el pecho, una ansiedad que me acompañaba a todas horas. El temor a que en cualquier momento el telón cayera y mi verdadera identidad quedara expuesta para que todos la vieran. Y esa exposición, para mí, era peor que la muerte misma. Pero la vida, o quizás el destino, tenía otros planes para mí, un giro tan drástico que me obligaría a arrancarme todas las máscaras de una vez por todas. Fue un domingo como cualquier otro, o al menos eso pensaba yo. El sol entraba a raudales por los vitrales de la iglesia, pintando el altar con colores vibrantes que casi parecían cobrar vida. El ambiente era el de siempre, un murmullo reverente de conversaciones antes del culto, el suave roce de las faldas de las hermanas al caminar por los pasillos, el olor a incienso mezclado con el perfume barato de alguna tía. Mi corazón, sin embargo, latía con un ritmo inusualmente acelerado, no por la emoción espiritual, sino por esa ansiedad persistente que me acompañaba. Ese día me tocaba dirigir la alabanza, y mientras subía al púlpito, la familiaridad de la situación intentó tranquilizarme, pero una extraña sensación de premonición se instaló en mi pecho. Había una tensión en el aire. O quizás era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, un reflejo de mi estado interno. Miré a la congregación, miles de ojos fijos en mí, esperando la primera nota, la primera palabra. Era mi momento de brillar, de ser el Samuel que todos conocían. Tomé el micrófono y cuando abrí la boca para entonar el primer himno, algo se torció. No fue un simple nervio, ni un gallo en la voz. Fue una punzada agudísima, como si un rayo me hubiera atravesado el pecho, tan intensa que me dejó sin aliento, una sensación que nunca antes había experimentado. Mis manos empezaron a temblar, el micrófono se resbaló y cayó con un golpe sordo en el púlpito. El vitral con la imagen de un Jesús sonriente pareció distorsionarse, sus ojos se volvieron dos cuencas vacías que me miraban sin piedad. El murmullo de la gente se transformó en un zumbido distante, luego en un silencio abrupto que me pareció ensordecedor. Quise hablar, gritar, pedir ayuda, pero el aire se me escapó de los pulmones. Mis rodillas flaquearon y el mundo entero comenzó a girar,
a volverse un torbellino de colores que se desdibujaban. No era el cansancio de una noche sin dormir, ni el estrés de mi doble vida. Era algo mucho más profundo, más oscuro, que me arrastraba sin piedad hacia un abismo desconocido. Caí. El golpe contra el suelo nunca llegó, o al menos no lo sentí. Lo que sí sentí fue un frío inmenso. No el frío que te cala los huesos, sino uno etéreo, que me atravesaba como si yo ya no tuviera cuerpo. Y luego una ligereza absoluta como si una cuerda invisible que me anclaba a la tierra se hubiera soltado. Flotaba. No era una caída, era un ascenso rápido y sin esfuerzo. Podía ver mi propio cuerpo tendido en el suelo de la iglesia, una escena que me pareció extrañamente distante, como si estuviera viendo una película. La gente, en pánico, corría a mi alrededor. Algunos gritaban mi nombre, otros oraban con desesperación. Vi a mi esposa con el rostro descompuesto, arrodillada a mi lado, sus lágrimas cayendo sobre mi pecho inmóvil. Era una imagen desgarradora, pero yo no sentía dolor, ni tristeza, ni miedo, solo una curiosidad abrumadora, una especie de asombro por lo que estaba experimentando. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o quizás yo estaba fuera de él. Entonces el caos de abajo se desvaneció y el entorno cambió por completo. La iglesia, la gente, todo se disolvió en una neblina densa y brillante, como una luz que no cegaba, sino que envolvía. Me encontraba en un espacio indescriptible, sin arriba ni abajo, sin paredes ni límites. El aire era pesado, pero no me costaba respirar. Y el silencio, ese silencio era lo más impactante de todo. No era la ausencia de ruido, sino un silencio que vibraba, que contenía algo. Podía percibir presencias, aunque no veía formas definidas, solo sombras que se movían en los bordes de mi visión, como figuras etéreas que pasaban de largo. Había una sensación de expectativa, como si estuviera esperando algo o a alguien, y entonces escuché, no con mis oídos, sino con mi ser, una voz que no era una voz, sino un pensamiento, una resonancia que me llenó por completo. Era una voz llena de una autoridad que nunca antes había conocido, pero a la vez de una ternura infinita. Esa voz me llamó, y supe sin la menor duda que era él. La voz, que en realidad era una presencia, una comprensión directa que inundaba mi mente, no me habló con palabras audibles, sino con una claridad que superaba cualquier idioma. Era como si mis pensamientos se hubieran vuelto cristalinos y él simplemente los estuviera moldeando, comunicándose directamente con el centro de mi ser. Me sentí completamente expuesto, como si cada secreto, cada máscara, cada pecado oculto de mi vida estuviera a la vista, no de forma acusatoria, sino con una transparencia absoluta. No había juicio en su tono, sino una profunda tristeza. Me mostró imágenes, no como en una pantalla, sino como recuerdos vívidos que yo mismo había vivido. Las veces que me arrodillaba para orar, pero mi mente estaba en mis planes ocultos. Las veces que cantaba con fervor en el púlpito, pero mi corazón anhelaba la aprobación humana y no la divina. Las decisiones egoístas que tomé, disfrazándolas de voluntad de Dios. Era mi vida, desplegada ante mí, sin filtros ni excusas, y lo más doloroso era ver el impacto de esa hipocresía en otros. Pude ver a mi esposa, la misma que lloraba sobre mi cuerpo en la iglesia, cómo la había herido con mi falta de autenticidad, cómo mi fe a medias había creado una brecha silenciosa entre nosotros. Vi a los jóvenes de la iglesia que me admiraban, cómo mi ejemplo superficial les enseñaba sin querer que la fe era un mero espectáculo, una obligación religiosa que no requería un corazón íntegro. Sentí el dolor de mi doble vida resonando en cada persona a mi alrededor, como una onda expansiva de deshonestidad que no se detenía en mí. No había condena en esa voz, pero la verdad era más cortante que cualquier espada. Era un entendimiento puro,
de mi propio engaño, no solo hacia los demás, sino, y esto fue lo que más me impactó, hacia aquel que se presentaba ante mí. Me di cuenta de que mi cristianismo era solo una cáscara vacía, una farsa para mantener un estatus, un aplauso, una imagen. Y frente a esa verdad desnuda, no pude sentir más que vergüenza y un arrepentimiento tan profundo que me desgarraba el alma. En medio de esa revelación desgarradora, cuando el peso de mi hipocresía me aplastaba, sentí que la presencia se hizo aún más cercana. No era una cercanía física, sino una intimidad que trascendía cualquier barrera. Y la voz, esa resonancia en mi alma, me habló de nuevo, no con la verdad que condena, sino con la verdad que libera. «Samuel», dijo, o más bien resonó, «tu corazón está dividido. Me ofreces la alabanza de tus labios, pero tu vida me esconde partes que guardas solo para ti. ¿Crees que puedes servir a dos señores? ¿Crees que tu fe superficial puede engañarme a mí o a aquellos que confían en ti?» Cada palabra era un eco de mis propios miedos, de las verdades que había enterrado tan profundo. Me mostró cómo mi fe tibia no solo no me acercaba a él, sino que me alejaba, creaba una grieta en mi alma que se hacía cada vez más profunda con cada mentira, cada secreto. Y lo más impactante, me mostró el costo espiritual de esa división. Vi, no con mis ojos, sino con una percepción interna, como mi corazón, antes vibrante y lleno de un amor genuino por él en mis inicios, se había marchitado, se había vuelto un jardín árido, donde solo crecía la maleza de la autojustificación y el miedo. Sentí el dolor de su amor, no su enojo, sino una tristeza profunda por verme tan lejos de lo que él había anhelado para mí. Me mostró cómo mi talento para la música, que un día fue una ofrenda pura, se había convertido en una herramienta para mi ego, una forma de obtener reconocimiento humano en lugar de glorificarlo a él. Era como si me estuviera tendiendo un espejo, y en ese reflejo no veía al ministro de alabanza que todos aplaudían, sino a un hombre roto, vacío, con un agujero enorme en el alma. La magnitud de mi engaño era abrumadora, y por primera vez en mi vida no pude ocultarme. Me rendí a esa verdad, a esa confrontación amorosa pero implacable. Justo cuando sentí que me ahogaba en esa marea de revelaciones, la voz, esa que me invadía por completo, cambió su tono. Ya no era de confrontación, sino de una compasión tan profunda que me desarmó por completo. «Todavía no es tu hora, Samuel», resonó, y esa frase me caló hasta los huesos. «Tienes una misión, un trabajo que hacer». Mi mente, que hasta entonces había estado absorta en la verdad de mi propia miseria, se abrió a un nuevo entendimiento. Él no había terminado conmigo. No era el final, sino una especie de punto y aparte. Me explicó, con esa misma claridad mental, que mi experiencia no era para condenarme, sino para despertarme, y a través de mí, despertar a otros. Tenía que volver, con esa verdad ardiente en mi alma, para advertir a los que, como yo, vivían con un corazón dividido, sirviendo a dos señores, sin siquiera darse cuenta del peligro que corrían. La misión se sintió como una carga pesada, pero a la vez, como la única razón de ser que había tenido en mucho tiempo. Él me mostró, de nuevo con esas imágenes mentales vívidas, cómo mucha gente en la iglesia estaba atrapada en la misma trampa. La religiosidad sin relación, el cumplimiento de rituales sin una entrega genuina. Era como ver una multitud de personas, algunas con sonrisas falsas, otras con ojos vacíos, todas prisioneras de la apariencia. Me explicó que el amor que él anhela no es el de sacrificios forzados o performances vacías, sino un corazón completo, sin reservas, que se entrega por completo. Y ese mensaje, esa urgencia, tenía que llevarla de vuelta. De repente, la luz que me envolvía se hizo más intensa, casi insoportable, pero no quemaba. Era una calidez que me inundó.
y la sensación de ligereza regresó, pero esta vez con una dirección clara, hacia abajo, de vuelta a donde todo había comenzado. El regreso fue abrupto. Un instante estaba inmerso en esa luz etérea y la voz que me revelaba verdades cósmicas, y al siguiente sentí un tirón violento, como si una mano invisible me jalara de vuelta a la densidad de la materia. La luz se desvaneció y el silencio vibrante fue reemplazado por un coro de sonidos confusos, el pitido constante de máquinas, voces que hablaban en susurros y un dolor sordo en mi pecho que me trajo de vuelta a la cruda realidad. Abrí los ojos con dificultad. La luz del techo me cegó por un instante. Estaba en una habitación blanca, estéril, con equipos médicos por todas partes. Un monitor a mi lado marcaba el ritmo de mi corazón, que ahora sí sentía con una intensidad abrumadora. La primera imagen que mis ojos desenfocados captaron fue el rostro de mi esposa, cansado y con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una expresión de alivio tan profunda que casi me rompe el corazón. Ella estaba sentada en una silla al lado de la cama, sujetando mi mano que no recordaba haber soltado. Sus ojos, aunque rojos, brillaban con una esperanza que no había visto en ellos desde hacía mucho tiempo. Cuando me vio parpadear, un grito ahogado de alegría escapó de sus labios. «Samuel, estás despierto. Gracias a Dios, estás despierto». Sus palabras eran una mezcla de alivio, gratitud y una pizca de incredulidad. Médicos y enfermeras entraron rápidamente en la habitación, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y profesionalismo. Hablaban de milagro, de recuperación inexplicable, pero para mí las palabras eran como un eco lejano. Mi mente aún estaba en ese lugar etéreo, con esa voz, con esas revelaciones. El cuerpo me dolía, sí, pero el alma se sentía aliviada de una forma que nunca antes había experimentado. Estaba de vuelta, pero ya no era el mismo Samuel. La misión se había grabado a fuego en mi ser. Los días en el hospital fueron una neblina. Mi cuerpo, el que había muerto en el púlpito, se recuperaba a pasos agigantados, asombrando a los médicos que solo podían atribuirlo a un milagro. Pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada instante de ese encuentro. Intenté, al principio, poner en palabras lo que había vivido. Le conté a mi esposa, con la voz aún débil, sobre la luz, la voz, las verdades que se me revelaron. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, me escuchaban, pero veía en ellos una mezcla de alivio por tenerme de vuelta y una clara confusión. Me sonreía, me decía que eran los efectos de la medicación, del trauma. Era comprensible, claro. ¿Quién creería una historia así sin haberla vivido? Pero la imposibilidad de compartir esa carga, esa verdad abrumadora, me hacía sentir aún más solo, como si hubiera vuelto de un viaje a un lugar que solo yo conocía. Y no era solo la dificultad de explicarlo. Era la vergüenza, ese peso que aún sentía por la vida que había llevado. ¿Cómo podía el ministro de alabanza que había vuelto de la muerte confesar que su fe había sido una farsa? Era como tener que desnudarse el alma frente al mundo, revelar todas las cicatrices, todas las miserias. El arrepentimiento era un fuego lento que me consumía por dentro, pero la voz, esa resonancia constante en mi ser, no me dejaba en paz. «Quítate las máscaras», me recordaba. «Sé transparente. Es la única forma de que tu misión tenga sentido». Y así, a pesar del miedo que me paralizaba, supe que tenía que hacerlo. Tenía que empezar por donde todo había comenzado, por la persona que más había sufrido mi engaño y que, irónicamente, era la que me sostenía la mano en esa cama de hospital. Una noche, cuando las luces del hospital ya se habían atenuado y el silencio era apenas interrumpido por el leve zumbido de los aparatos, tomé la mano de mi esposa. Ella estaba casi dormida,
agotada por la espera y la preocupación, pero al sentir mi toque abrió los ojos. Respiré hondo, el corazón martillándome en el pecho, no por el infarto, sino por el miedo a su reacción. «Necesito contarte algo. De verdad», le dije, mi voz apenas un susurro que se quebraba por la emoción. Y entonces, con lágrimas empañando mis ojos, comencé a desahogar todo. Le hablé de mis luchas secretas, de las caídas, de cómo mi fe se había convertido en una actuación, una puesta en escena para mantener mi imagen y la admiración de la gente. Le confesé cada pecado oculto, cada mentira disfrazada de verdad, cada vez que había puesto mis deseos por encima de mi devoción. Su rostro, al principio, mostró una mezcla de sorpresa y un dolor profundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas de la desesperación que había visto en la iglesia, sino unas de decepción y, extrañamente, también de compasión. Me escuchó sin interrumpir, su mano apretando la mía con una fuerza que me decía que, a pesar de todo, seguía ahí. Cuando terminé, el silencio en la habitación era espeso, pesado. Esperaba un reproche, un grito, quizás un abandono. Pero ella solo me miró a los ojos, esos ojos que ahora eran pozos de una tristeza infinita, y con voz temblorosa me dijo: «Samuel, yo sabía que algo andaba mal. Lo sentía en tu distancia, en tus ojos, en la forma en que te aferrabas a esa imagen. Pero nunca quise creerlo». Sus palabras fueron un bálsamo y a la vez una puñalada. Ella, la mujer que más cerca estaba de mí, había intuido mi infierno personal, y yo, ciego en mi propio orgullo, no lo había visto. Esa noche, en la frialdad de la habitación del hospital, las lágrimas de mi esposa y las mías se mezclaron. No hubo gritos ni recriminaciones, solo un llanto silencioso que limpiaba años de verdades a medias y mentiras enteras. Fue un punto de inflexión. Sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros, un alivio que no había conocido desde hacía décadas. Me disculpé una y otra vez por el dolor que le había causado, por la fe que había fingido, por el hombre que no había sido. Y ella, con una fortaleza que me desarmó, solo asintió, su mirada fija en la mía, una mezcla de tristeza y una extraña esperanza. Ese momento fue la primera piedra en la construcción de mi nueva vida, el inicio de un arrepentimiento genuino que no se limitaba a palabras, sino a una transformación radical que estaba por venir. No era fácil, no lo ha sido, pero esa transparencia, esa vulnerabilidad, fue el primer paso de un camino que me llevaría a la sanación. A partir de ese día, el hospital se convirtió en mi crisálida. Mientras mi cuerpo se fortalecía, mi espíritu se sometía a una metamorfosis dolorosa pero necesaria. Empecé a pedir perdón, no solo a mi esposa, sino a quienes pude, a aquellos a quienes mi cristianismo a medias había podido afectar. Fue un proceso lento, lleno de tropiezos y momentos de profunda vergüenza. Algunos me miraron con incredulidad, otros con desilusión. Pero la mayoría, para mi asombro, respondieron con una gracia que solo puede venir de un amor verdadero. Entendí que la fe auténtica no se trata de perfección, sino de honestidad, de reconocer las caídas y levantarse con humildad. Y esa comprensión fue la que me dio la fuerza para poco a poco empezar a quitarme las máscaras religiosas que había llevado toda mi vida, exponiendo mis imperfecciones, pero también mi deseo genuino de ser un hombre íntegro. El proceso de volver a la normalidad fue todo menos normal. Regresar a la iglesia, ese lugar que había sido mi escenario y mi prisión, era un reto inmenso. La primera vez que volví, las miradas curiosas, los susurros, la mezcla de preocupación y chismorreo eran palpables. Me sentía desnudo, vulnerable, como si todos pudieran ver a través de mí, y en cierto modo,
podían. Ya no subía al púlpito con la misma seguridad, ni cantaba con la misma voz impostada. Ahora cada nota, cada palabra, venía de un lugar mucho más profundo, un lugar de quebranto y redención. Había perdido algo de mi fama y reconocimiento, sí, pero gané algo mucho más valioso: la autenticidad. Mi voz no era tan potente como antes, pero resonaba con una verdad que la gente empezó a notar, aunque no supieran el porqué. Ya no bailaba con la más fea. Ahora me esforzaba por bailar con la verdad, por más incómoda que fuera. La gente se acercaba, algunos con curiosidad, otros con un genuino deseo de entender qué había pasado conmigo. Y yo, con el corazón en la mano, les compartía fragmentos de mi historia, de mi experiencia, no como un espectáculo, sino como un testimonio. Les hablaba de la importancia de un corazón íntegro, de no vivir para la aprobación de los hombres, sino para la de Dios. Les conté cómo la fe tibia es más peligrosa que la incredulidad, porque te da la ilusión de estar bien mientras tu alma se marchita. Empecé a ser ese mal ejemplo, transformado en un faro de advertencia. Mi ministerio ya no se basaba en mi talento, sino en mi vulnerabilidad, en mi cicatriz. Era como se dice en nuestros pueblos: al pan, pan, y al vino, vino. La gente que antes me veía como un intocable, ahora me veía como un igual, alguien que había caído pero se había levantado, no por su propia fuerza, sino por una segunda oportunidad que venía de lo alto. Mi relación con Dios también sufrió un cambio radical. Antes, orar era una obligación, una lista de peticiones o una rutina vacía. Ahora, la oración se convirtió en una conversación sincera, un diálogo abierto donde no tenía que fingir ni ocultar nada. Sentía su presencia de una forma que nunca antes había experimentado, no como una figura lejana o un juez severo, sino como un padre que me conocía y me amaba, a pesar de mis imperfecciones. La lectura de la Biblia dejó de ser un estudio para preparar sermones o para impresionar a otros. Se volvió alimento para mi alma, palabras que me hablaban directamente y que resonaban con la verdad que había descubierto en ese otro plano. Era una conexión viva, auténtica, que me llenaba de paz y propósito, muy diferente a la ansiedad constante que me había acompañado durante años. Y esa paz, esa conexión, fue lo que me dio el coraje para emprender mi verdadera misión. Ya no se trataba de ser el ministro de alabanza admirado, sino de ser un testimonio vivo, un ¿para qué? Andante. Comencé a buscar oportunidades, no en los grandes escenarios, sino en los rincones donde la gente luchaba en silencio, con sus propias máscaras. Compartía mi historia, no para alardear de un milagro, sino para decirles: yo estuve ahí, en ese lugar de fe a medias, y casi lo pierdo todo. Mi mensaje era simple: Dios anhela un corazón completo, no talentos o rituales vacíos. No hay tiempo que perder con la hipocresía, con las dobles vidas. Era un llamado urgente a la autenticidad, un mensaje que resonaba con la experiencia de haber visto la luz y haber sido enviado de vuelta con una advertencia clara. Como dice la abuela, lo que no sirve, que no estorbe. Si tu fe no es genuina, no te está sirviendo. Mi vida, después de aquel infarto fulminante y el viaje al más allá, se convirtió en una constante reevaluación. Cada decisión, cada palabra, cada paso que daba, lo hacía con la conciencia de que cada instante es una oportunidad para vivir con autenticidad. La puesta en escena había terminado. Ya no había espacio para el doble cara o la doble vida. Me di cuenta de que Dios no busca nuestra perfección inmaculada, sino nuestra honestidad brutal, nuestro corazón dispuesto a ser moldeado, a ser transformado. Y la ironía es que, al soltar esa necesidad de ser perfecto ante los ojos de los demás, fue cuando realmente empecé a parecerme a lo que Él quería de mí. Esta vivencia
no solo cambió mi forma de ver el ministerio o la oración, sino mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Todo se volvió más real, más profundo. Ya no se trataba de cumplir con la iglesia, sino de vivir la iglesia, de ser la iglesia en cada faceta de mi vida. La experiencia me enseñó que la religiosidad externa sin un corazón sincero no tiene valor. Es como echar margaritas a los cerdos. Es espiritualmente peligrosa porque te adormece en una falsa seguridad. El infarto no solo me detuvo el corazón físico, sino que me detuvo el corazón espiritual, obligándome a confrontar esa verdad incómoda. Y ahora mi misión es esa: ser un eco de esa voz que me habló, un recordatorio de que ya no hay tiempo que perder con la fe a medias, que Dios anhela un corazón completo y sin reservas, que valora la relación auténtica por encima de cualquier don o talento, por más impresionantes que sean. La lección más grande que aprendí es que un encuentro con la verdad divina puede cambiar una vida por completo, darle un giro de 180 grados. No es algo que se elige, es algo que se vive, que te sacude hasta los cimientos y te obliga a ver lo que antes no querías. Mi historia es una de esas, un testimonio de haber sido arrancado del borde del precipicio y haber sido enviado de vuelta con una voz, una misión. Todavía hay días en los que dudo, en los que la vieja Samuel intenta asomar la cabeza, pero la memoria de esa luz, de esa voz, es más fuerte. Me aferro a la promesa de un corazón nuevo, de un espíritu nuevo, como lo dice la Biblia en Ezequiel 36:26, porque eso es precisamente lo que Él me dio. No un corazón perfecto, sino uno transparente, que busca genuinamente agradarle a Él y no a los hombres. Y esa es la libertad más grande que he conocido. Así que, aquí estoy, compartiendo mi historia en este foro, con la esperanza de que mi testimonio, mi haber visto la luz, sirva para que alguien más reflexione sobre la sinceridad de su propia fe. Que dejen las dobles vidas antes de que se les acabe el tiempo. Que busquen una relación íntegra de corazón con Dios, porque Él lo desea más que cualquier cosa. No necesitan pasar por lo que yo pasé para entenderlo. Mi historia es una advertencia, sí, pero también es una invitación. Una invitación a quitarse las máscaras, a ser vulnerables, a entregarse por completo. Porque cuando lo haces, cuando le entregas todo, incluso tus miserias y tus pecados ocultos, es cuando Él realmente puede hacer de ti lo que anhela. Y créanme, no hay nada más asombroso y transformador que eso. Desde aquel día en el hospital, mi vida se transformó por completo. La iglesia, que antes era un escenario para mí, ahora es el lugar donde sirvo con un corazón genuino, no para el aplauso de la gente, sino para la gloria de Dios. Mi voz, esa que casi se apaga para siempre, ahora canta alabanzas con una profundidad que antes no conocía. No porque sea más potente, sino porque cada palabra lleva el peso de una segunda oportunidad y la gratitud de un alma redimida. Mis sermones ya no son discursos ensayados, sino conversaciones íntimas sobre la autenticidad, la gracia y la urgencia de vivir una fe sin trucos. Al pan, pan, y al vino, vino. He aprendido que la verdadera adoración no está en la perfección de un cántico o la elocuencia de una oración, sino en un corazón que se rinde por completo, con todas sus imperfecciones y cicatrices. Es un viaje constante, un despojarse diario de las viejas vestiduras, pero cada paso es un acto de libertad. Mi propósito ahora es claro: usar mi experiencia para ayudar a otros, a esos que, como yo, luchan en silencio con la hipocresía religiosa. Ya no me escondo, no me avergüenzo de mis caídas pasadas, porque son el testimonio vivo de la gracia que me levantó. Sé que muchos ahí fuera, en las bancas de las iglesias, en los púlpitos o simplemente en sus hogares, están lidiando con sus propias dobles vidas, con ese miedo a ser descubiertos.
A ellos les digo, no esperen a que la vida los sacuda como a mí. La oportunidad de un arrepentimiento genuino y una entrega total está disponible ahora mismo. No necesitan un infarto fulminante para tener un encuentro cara a cara con la verdad. Basta con un corazón dispuesto a ser honesto, y esa es la única verdadera libertad que encontrarán en este caminar de fe. Esa es mi historia, la de Samuel, el ministro de alabanza que tuvo que morir para aprender a vivir de verdad.